Futuro 360 es presentado por... Descubre el nuevo Chang'an Unity. Comienza nuestro segundo especial de Desafío Constitucional. Esta vez vamos a abordar la propuesta de nueva Constitución desde la perspectiva y el lente de la ciencia. Yo no tengo que hablar mucho porque para eso tenemos fantásticos invitados, así que comenzamos ahora. Las normas en materia de derechos digitales, bioética, desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, entre otros, son algunas de las que trae la propuesta de nueva Constitución. ¿De qué se tratan estos avances? ¿Son unos avances o no en la materia? La pregunta se la hizo Natalia Muñoz y la contestó profundamente en este informe. Cada vez que haces un clic, das un me gusta o utilizas alguna aplicación en tu celular o computador, estás generando una huella digital. Todos estos datos quedan en la nube y difícilmente desaparecen de Internet. Chile no cuenta con una legislación clara al respecto y eso es justamente lo que buscará cambiar la propuesta de Constitución. Esta Constitución lo que hace es volver atrás, dar un paso a algo que nosotros no habíamos hecho, que es defender los derechos digitales desde el inicio. Entonces, lo que nos ofrece es la posibilidad de mirarlo como un derecho básico y tener, por ejemplo, que se entienda que la conectividad es un derecho que deben tener todas las personas. La Unión Europea es avanzada en la materia y protege acciones como esta. El Comité Europeo de la Protección de Datos garantiza la aplicación de estas normas. En Chile, el artículo 87 de la propuesta dice que toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de datos personales. El organismo encargado de esto será la Agencia Nacional de Protección de Datos. Es imposible que nosotros estemos pensando una propuesta de constitución hoy día y no estemos hablando de derechos digitales. Se da en otras constituciones, incluso en Latinoamérica, en Brasil, en Colombia, hay mención a las tecnologías y al beneficio o al compromiso con el desarrollo tecnológico, pero algo tan sutil y tan complejo a la vez no se ve a nivel internacional. 4 artículos respecto a la protección y educación en materia de datos personales. Otro punto importante es el desarrollo científico. Se incorpora con mucho más fuerza los temas de ciencia y tecnología, es parte de los derechos fundamentales, también se incorpora como parte del rol del Estado y adicionalmente como parte del rol de las autonomías de las regiones. Hay un cambio bastante notable con respecto a cómo estaba considerada la ciencia en la Constitución que nos rige hasta el día de hoy, digamos, en que decía, y lo voy a leer, la Constitución actual, en el artículo 19, que hay que estimular la investigación científica y tecnológica. En cambio, si uno lee la propuesta de Constitución, hay 10 artículos. Estos países incluyen la ciencia, tecnología, innovación y conocimiento dentro de sus derechos fundamentales. En la propuesta constitucional chilena está en el artículo 35. Hay elementos, por ejemplo, como la transdisciplina, la bioética, el Consejo de Bioética, que construyen una base institucional sólida para un proceso de desarrollo científico a tono del siglo XXI y precisamente de lo que más necesitamos en nuestros pueblos latinoamericanos. Mucha gente, digamos, dice, ¿cómo salimos de la situación económica actual? Bueno, de la situación económica actual se sale con un sistema con mayor capacidad productiva. Y eso lo tenemos que hacer vinculando tecnología y ciencia. Los países que pertenecen a la OCDE invierten alrededor de 2,5% del PIB. Chile está muy por debajo, invirtiendo solo 0,35%. Hay 2 puntos que no están incorporados. Uno de ellos es el derecho a hacer ciencia, que está considerado como en la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el otro punto es que debería el Estado asegurar una inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que nos acerque al promedio de los países de la OCDE. El gran problema, desde mi punto de vista, que presenta la propuesta de nueva Constitución tiene que ver con la exclusión de los temas de propiedad industrial. Es algo que es poco entendible porque la Constitución actual consagra los derechos tanto de protección intelectual como protección industrial. Según la encuesta de percepción y apropiación social de la ciencia y tecnología de 2018, un 81% de los chilenos declara que la ciencia traerá muchos o bastantes beneficios al país.
Neuroderechos, astronomía, paridad de género, descentralización y la implementación y desarrollo de la inteligencia artificial son otra de las aristas a debatir dentro de esta gran área del conocimiento. Muchas gracias al MIN por prestarnos todas sus instalaciones para poder hacer esta nota, un lugar que además promueve la curiosidad y el amor por la ciencia en los niños y en nosotros, que lo pasamos bacán cuando vamos al MIN. Pero hoy vamos a hablar justamente de los temas que planteaba ahí Natalia Muñoz en su nota, y la idea es poder profundizar sobre las ausencias y las presencias de temas relevantes para el mundo científico en la propuesta de nueva Constitución. Y para eso hoy estamos con 3 mujeres científicas con distintas áreas de expertise que nos pueden ayudar, como siempre, a abrir la mirada. Vamos a estar acompañadas con Daniel Saror, investigadora del Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Vania Figueroa, neurocientífica de la Universidad Autónoma de Chile y vicepresidenta de la Red de Investigadoras de Chile, y también Mercedes López, académica y directora del programa de Inmunología de la Universidad de Chile. Muchas gracias a las 3 por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Quisimos hacer este especial para profundizar en un tema que ha estado bien fuera de la discusión, y pucha que ha habido discusión. Hemos escuchado bastante sobre los otros asuntos, más no sobre ciencia y medio ambiente, que fue lo que vimos en el episodio anterior, ni tampoco sobre la ciencia en general, que son los temas que vamos a tratar de abordar hoy día. Entonces quisiera partir muy breve con cada una de ustedes respecto de cuál es su sensación como científicas respecto de la manera en que la ciencia está recogida en la propuesta de nueva Constitución, y voy a partir contigo, Vania. Bien, es una pregunta bastante importante de cuál es el sentir de las personas que nos dedicamos a la ciencia, y en particular para mí es una propuesta bastante importante porque avanza efectivamente del estado actual en el que tenemos y traza un futuro con algunas dimensiones que son diferentes. Por ejemplo, ya no se considera la ciencia en la nueva propuesta de Constitución como una propuesta más bien desarrollista, como podría ser la actual Constitución. El Estado, o sea, la ciencia al servicio de un factor productivo. Justamente, sino que entiende la ciencia y el avance del conocimiento dentro del desarrollo humano integral. Por lo tanto, ya se cambia una perspectiva y agrega otros elementos que tiene que ver con el ejercicio de la investigación con principios bioéticos que abordan la solidaridad, la cooperación. Entonces cambia un poco el sentido... El enfoque valórico en el fondo. El enfoque valórico y competitivo que tiene el estado actual de la ciencia, por lo tanto para mí es un avance, y también muy especialmente consagra el derecho a la libertad de investigación, que eso no estaba y no se entiende hasta el día de hoy muy bien de por qué hay que protegerlo. Sin embargo, lo protege. Vamos a volver específicamente sobre varios de los puntos que planteaste. Quisiera hacer una pasada así como un screen, una pasada, ¿verdad? Sí, continuando entonces lo que comentaba Vania, voy a tocar otros 2 elementos que a mí me parece que constituyen un elemento de avance fundamental y esencial en la nueva propuesta constitucional. Tiene que ver, por un lado, con esta idea de hablarnos, ¿cierto?, de la construcción de un sistema de conocimientos, ¿sí? Y eso es muy interesante porque habla de la idea de conocimientos en plural, ¿cierto? Sale del aspecto de que la investigación o la generación de conocimiento solamente tiene que ver solamente con la ciencia y tecnología, y lo expande con una mirada integral, ¿cierto? Y transdisciplinaria, que yo creo que es uno de los avances más importantes, ¿cierto? Y el otro avance más importante en la nueva Constitución es, yo te diría, un poco la lectura más allá de los artículos que están definidos en la nueva Constitución sobre investigación, y ver cómo la idea de la generación de conocimiento es transversal a toda la propuesta constitucional. En el sentido como de que alude permanentemente a la necesidad de tener evidencia, etcétera. Y más que eso, está presente siempre la idea de la cultura, la idea de la información, la idea del acceso, ¿cierto? Y fundamentalmente reestructura y coloca en su valor la educación. Y en el segundo inciso de los artículos de educación es bastante clara en la idea de incorporar, ¿cierto?, la generación de conocimientos en plural en la educación. Daniel. Tomando un poco la frase que tú dijiste al principio,
quizás a contrario a Censu, la buena noticia es que justamente estos temas son los menos conflictivos quizás y por eso no han estado en el foco de la discusión más central. Y es una buena noticia que no sean los más conflictivos porque, como te digo, a contrario a Censu, significa que hay un muy alto grado de adhesión y de acuerdo en torno a la necesidad y el contenido de estos derechos. Yo creo que buena prueba de aquello son los altísimos quórum con los que estos artículos se aprobaron. Claro. Entonces, en ese sentido, uno podría razonablemente desacoplarse de esta idea de que hay un texto que no tiene adhesión. Que divide. Este Exacto. es un texto que tiende a unir, aparentemente. Absolutamente. ¿No? Entonces, yo creo que esa es como la primera buena noticia. Y lo segundo, como también siguiendo este hilo lógico, como dice Mercedes, el tema de la educación, yo siento que aquí se pega un salto cuántico en la manera de cómo el Estado se imagina la forma como tiene que educar a estas futuras generaciones. O sea, se pasa de esta idea en que el derecho a la educación es este derecho a la instrucción, a alfabetizar, en saber leer y escribir, y lo comprende como algo mucho más complejo, que es un signo de estos tiempos. Hoy día la educación es mucho más que saber leer y escribir, es comprender el mundo que rodea a las personas, que es mucho más complejo que el que nos tocó enfrentar a nosotros. Por supuesto, y que es probablemente uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, ¿cierto? Incluso agregar a lo que decía Daniel, que hay un punto fundamental que va de incorporación de la ciencia, las tecnologías y los conocimientos en la educación, más que esta idea de solo difusión, ¿cierto?, del investigador que va al colegio, ¿sí? Yo voy a hacer algo frustrante, que es repasar varias de las cosas que dijeron porque pueden no entenderse bien, no porque ustedes no hayan sido claras, sino porque existe una gran brecha entre el lenguaje que usa la ciencia y el lenguaje que usamos los no científicos, y por lo mismo es súper importante aclarar algunos puntos que hicieron. Primer punto contigo, Vania, quisiera entrar en el asunto de por qué es importante el derecho a la libertad de investigación y qué significa tener derecho a la libertad de investigación. Mira, la libertad de investigación, hubo dos intentos anteriores de integrarla en la actual Constitución en el 2001 y el 2005, y se entendía comprendido dentro del artículo 19 de la actual Constitución, dentro de la protección de la libertad de expresión, por ejemplo. Ya, pero ¿qué significa? ¿Que yo puedo investigar de cualquier cosa? ¿Hay lugares donde no se investiga de cualquier cosa? Significa que yo puedo elegir el tema que quiero investigar libremente, elegir las preguntas que quiero responder, elegir la metodología que voy a usar y los métodos que voy a usar para responder esas preguntas y tener la libertad de difundir mis resultados. Ya, te pregunto esto porque uno creería que eso ya ocurre. ¿Por qué es un derecho que hay que proteger? Esa era mi pregunta. De hecho, no ocurre porque hay distintos sensores de la actividad científica que amenazan la libertad de investigación. ¿Tales como? Corporaciones que financian la investigación, gobiernos y científicos de élite que también, cuando sienten amenazados sus intereses o cuando reciben financiamiento, pueden ser, digamos, coartados en su libertad de investigar un tema específico. Ejemplos tenemos múltiples. Por ejemplo, la industria tabacalera en Estados Unidos, la industria azucarera. Ejemplos muy concretos. Y aquí en Chile también tenemos algunos ejemplos. Los podemos ir desarrollando durante el programa. Me gustaría entrar, Mercedes, en un punto que tú planteabas, y es este asunto del sistema de saberes. Porque también nosotros fuimos educados en esta idea de que si la ciencia lo decía era, pero sin embargo, por lo menos yo desde mi posición me he dado cuenta de que la ciencia es hasta ese punto. O sea, la ciencia también es un ejercicio humilde de conocimiento, en el sentido de que uno sabe que algo es verdad hasta que sabe que ya no es verdad o hasta que descubre algo nuevo que lo complejiza. Y desde ese punto de vista me parece interesante lo del sistema, porque yo sé que tú aludes a otros saberes que no son solo científicos y cómo se complementan. Entonces, ¿por qué es irrelevante lo del sistema de conocimiento? A ver, yo creo que lo que primero uno debería aprender y uno debería tener el salto. Yo creo que la nueva Constitución nos está invitando a hacer un salto como país, de entender realmente algunas cosas en que nos quedamos un poquito atrás, ¿sí? Y lo primero que hay que entender es que la ciencia, la tecnología, los conocimientos en general son un hecho primero del humano y de la humana, ¿no? O sea, son productos humanos.
la ciencia y la tecnología, la literatura, el arte, son productos humanos. Están mediados por ellos. Están mediados por ellos y por lo tanto cuando uno lo coloca así, uno aprende entonces de que los conocimientos pueden ser generados en un sistema formal como el que nosotras hacemos en las universidades, pero también muchos conocimientos se generan en la vida misma, ¿sí? En la relación de las personas con la naturaleza o con el mundo del trabajo, en la experiencia, ¿cierto? Yo creo que, yo soy médica y mucho conocimiento a mí no me lo enseñó el educador formal, sino que me lo enseñaron muchas veces mis compañeros de trabajo que no tenían el mismo título mío, que eran, por ejemplo, TENS, y que sabían en el momento en que yo me enfrentaba al paciente mucho más, ¿sí? Por la experiencia. Entonces yo creo que esa idea de quitarle un poco esa rigidez y ese trono, ¿no? ¿Cierto? Hace que vamos a dar un salto en un momento en donde el mundo está cambiando radicalmente y nuestra relación entre nosotros y nosotras, ¿cierto?, está cambiando, y nuestra relación con el trabajo y con la naturaleza también. Y por lo tanto, mientras más tipos de conocimientos, mejor y más compleja va a ser nuestra visión. Exactamente, nos vamos a enfrentar mejor a un mundo que está muy desafiante para las nuevas generaciones y un mundo donde vamos a tener que dar saltos importantes, cambios importantes, y Chile va a tener que estar preparado para eso porque tenemos desafíos, como te digo, múltiples, y para eso la educación y los conocimientos tienen que estar a la altura. De todas maneras. Mira, de alguna forma me contestaste la pregunta que le iba a hacer a Daniela, así que voy a innovar. Y mi pregunta tenía que ver con esta idea, la idea de la complejidad, no como un atributo negativo. Nosotros siempre, ¡ay, qué complejo! Y es como la complicadita, echémosla para allá. Pero en realidad la realidad es compleja, está llena de elementos y estamos poco preparados para coexistir con muchas complejidades que nos tocan todo el tiempo y tomar mejores soluciones. Entonces me interesa mucho entrar un poco en tu expertise como experta en datos de alguna manera o en el mundo de los datos. Probablemente ese es el tema desde la ciencia que más se aborda en esta propuesta de nueva Constitución. ¿Cómo ves que es la discusión específica en materia de datos? ¿Te parece que podría ser un buen paso, estaríamos bien protegidos? ¿Qué tan lejos está de los requerimientos, de la complejidad que tiene hoy que seamos ciudadanos digitales? Quisiera hacer una cuestión previa. Buena parte de lo que hoy día está consagrado en el borrador constitucional se explica porque en Chile hace rato veníamos conversando sobre la necesidad de tener como una regulación más robusta en materia de protección de datos. Tenemos un largo proyecto que está en el Congreso hace ya casi 2 décadas. Pero sin duda nada esto se termina de explicar bien sin la mediación de la pandemia. La pandemia no solo hizo que las personas y toda la sociedad comprendiera el valor de la información, sino que esto de ser un tema de nicho o que está en los márgenes de las discusiones pasó a ser un tema, a comprenderse como un tema principal. Que las personas recibieran todos los días un reporte diario de datos fue algo que revolucionó en términos educacionales de capitán paje, digamos. Todo el mundo entendió lo importante que era saber eso. Cuando un medio de comunicación reveló como el número de casos por cuadra, eso también sensibilizó a las personas acerca de lo trascendental que era la protección de la intimidad, de la privacidad en determinados contextos. Pero también nos puso en contexto las tensiones que se pueden producir, ¿cierto?, cuando hay un derecho a la privacidad, pero también un bien mayor o colectivo como es la salud pública, ¿ya? Entonces, todo esto que ocasionó la pandemia permite explicar finalmente lo que ocurrió en el texto constitucional y finalmente lo que se consagró. Yo diría que lo que está ahí es una norma, son normas de vanguardia en este sentido, ¿ya? Y lo quiero quizás reducir al tema de la protección de datos personales, porque es eso lo que está regulado en favor de los seres humanos allí. Es una regulación que resulta moderna, como decía, es una regulación de vanguardia. Nosotros ya teníamos en Chile una garantía constitucional que reconocía el derecho a la protección de datos personales, que era del año 2018. ¿Ya? Y es una cuestión, y el año 2018, digamos, cuando ocurre esto,
nosotros estudiando los textos de derecho constitucional chileno, veíamos que en Chile solamente dos veces en toda nuestra larga historia constitucional se habían modificado los catálogos de derechos fundamentales. Solo en 2 oportunidades, con texto vigente. Y una de esas es cuando se incorpora el 2018 este derecho. De manera que siempre ha sido desde que aparece en nuestro texto constitucional, esto se explica ya como algo, como una urgencia, una vanguardia, de vanguardia. Y lo que hay hoy día, no solamente parte de la base de lo que ya había, sino que también reconoce de qué manera se traduce este derecho, en un derecho de acceso a los datos propios, de rectificación, de cancelación cuando hayan usos indebidos, o de oposición también cuando uno se canse de repente de ser parte de alguna base de datos. Eso en términos como de lo que dice relación con protección de datos personales. Pero también hay otra cuestión que es interesante ahí, que es la forma como la Constitución también recoge esta necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico, dando preponderancia, ¿cierto?, a la apertura del saber, en el fondo dando acceso a todas las fuentes de investigación posibles. Y eso es una cuestión bien inédita, o sea, bien... Quisiera avanzar, nos quedan algunos minutos. Quisiera avanzar en relación a 2 temas. Uno que planteaba la presidenta de la Academia de Ciencias respecto del presupuesto y otro que además está inspirado en este panel, que es la paridad. Respecto del presupuesto, una de las grandes discusiones en relación a distintos temas que no son los científicos ha sido si las cosas son o no son razonables de poner en una constitución. El presupuesto tiene una ley, ¿verdad?, que lo regula año a año y que permite que nosotros tengamos la disponibilidad de recursos que hay. ¿Qué opinan ustedes? ¿Comparten la opinión que tiene Cecilia Hidalgo en ese sentido? ¿Debiera esta constitución resguardar el asunto del presupuesto a nivel constitucional? ¿Es una de las fallas? ¿Cómo ven eso? Muy rápidamente para que alcancemos a hacer la otra pregunta. Yo creo que el presupuesto tiene que ser vía ley de presupuesto y basta con que la Constitución se establezca que el Estado tiene que financiar el desarrollo, la investigación, la tecnología. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Vania y yo creo que la nueva Constitución va más allá porque pone el conocimiento como relevante en la vida de las personas. Por lo tanto, debiera traducirse. Por lo tanto, eso se traduce, o sea, una vez que estos principios entren en rigor, ¿cierto? Las mismas personas van a entender la importancia de la generación de los conocimientos y de la protección de los lugares y de las personas que desarrollan esta tarea. Yo quiero decir algo un poco polémico. Bueno. Sin perjuicio de estar de acuerdo con esta idea, ¿no?, de que el Estado tiene que disponibilizar recursos, no hay que perder de vista que históricamente o tradicionalmente las fuentes de información o la gestión de los datos siempre han estado o en las universidades o en el sector público, o en los hospitales o en los servicios que generan algún tipo de prestación pública. No así en el mundo de los datos. Pero en el mundo de los datos, hoy día buena parte de ese acervo se encuentra en corporaciones, en corporaciones privadas. Y eso plantea un problema ético que esta Constitución yo creo que también entrega herramientas para empezar a abordarlo, porque muchas veces en este otro tipo de organizaciones, que son las que cuentan con los datos, hay controles cruzados, ya sea del ente universitario o del ente científico que generalmente es parte de esto. Levanta alarmas también. De estos binomios. Claro, en el fondo hay comisiones de ética de los proyectos en ambos lugares, entonces el control es cruzado. Pero aquí hay el gato cuidando la carnicería. Pero claro, cuando uno tiene a Google, por ejemplo, haciendo investigación. Hace poco, durante la pandemia creo que fue su jefa de su equipo de ética, renunció justamente porque llevando adelante un estudio acerca justamente de cómo lo hacían para que sus sistemas de procesamiento del lenguaje natural en el fondo fueran lo más respetuosos posible y todo, ella reveló que finalmente Google no hacía aquello. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un caso donde, o sea, y multiplicado por todas las corporaciones que existen. Eso se entrelaza con la libertad de investigación, o sea, hay y yo creo que se entrelaza con un tema fundamental que es ciencia abierta, por ejemplo. ¿Sí? Claro. O sea, yo te diría más que...
o sea, es una necesidad que la investigación se financie adecuadamente y que ésta sea financiada adecuadamente por el Estado. Eso es una base primaria, ¿sí? Pero yo creo que hoy día tenemos que dar un salto a la ciencia abierta, los datos, digamos, abiertos también. Que uno pudiera garantizar eventualmente, podría ser uno de los pendientes. De verdad no me queda nada de tiempo, así que voy a cambiar lo que ya les había propuesto. Te voy a preguntar a ti, Vania, porque tú trabajas en la red de investigadoras, además, para que plantees como así, pero en 2 líneas, ¿qué opinas respecto de la paridad y si se impulsa o no la mejor participación de la ciencia en el caso de las mujeres? Y a ustedes 2 les voy a preguntar específicamente qué creen que va a pasar si efectivamente se rechaza esta propuesta, que es una alta probabilidad de acuerdo a las encuestas, en relación a estos temas. Lo planteo porque, por ejemplo, en el programa anterior de medio ambiente decían como ya no hay ni una posibilidad de que los temas de medio ambiente queden submarineados. En el fondo, pase lo que pase, va a haber que hacerse cargo de esto. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva después de esta discusión? Vania, paridad. La paridad es un avance para la investigación científica también, porque la evidencia indica que el desarrollo de conocimiento sesgado, como se ha considerado hasta el día de hoy por la baja participación de mujeres y por la falta de transversalización de perspectiva de género en el desarrollo del conocimiento, ha dado lugar a un conocimiento que es sesgado, a la reducción de la excelencia y la calidad de los datos, el bajo impacto social que tiene al estar investigando solamente, digamos, un aspecto de la población. Perdemos oportunidades de mercado, perdemos oportunidades de innovación, por lo tanto, la propuesta constitucional con el eje transversal de paridad va en el sentido correcto de potenciar la investigación científica en Chile. Yo me voy a referir solo a un tema por el tiempo, que la educación. A mí me parece que en el caso de que se rechace esta propuesta constitucional, no vamos a resolver un grave problema que tenemos en Chile, y es cómo se fortalece la educación pública desde el punto de vista de su trascendencia como país y de sus particularidades territoriales. Esta nueva Constitución ingresa, ¿cierto?, a la educación en su sentido amplio y a la educación superior, donde además se realiza casi el 90% de la investigación hoy día en Chile, como centrales. ¿Tú no crees que esa discusión ya ha permeado al nivel de generar algún tipo de transformación? Lo que pasa es que yo creo que, y voy a ser a lo mejor políticamente incorrecta. Incorrecta pero breve, por favor. Pero breve, vamos a tratar, en el sentido de que hoy día la educación es un centro de debate, es un centro de disputa, ¿sí?, de cómo debería organizarse esta educación en el Chile que viene. Yo creo que en el caso de rechazarse esta propuesta constitucional vamos a quedar empantanados en una discusión bastante primitiva de cómo debe ser la educación superior chilena y la educación en general, porque no se ha avanzado más allá que aquellos términos que tienen que ver con la gratuidad o el subsidio, ¿cierto?, la parte económica de la educación, que es importante, pero que no es lo central, como tampoco lo es en la generación de la ciencia y la tecnología en Chile. 30 segundos. Mira, en el evento que esta propuesta se rechace, yo confío. ¿Por qué confío? Que estos temas, que son, yo vengo del mundo de los derechos digitales, entonces, ¿por qué creo que estos temas van a persistir en la discusión de la agenda constitucional? Primero por la adhesión que te comentaba al principio. O sea, estos fueron los temas donde había los niveles más altos de consenso en la convención. Y vaya que fueron pocos. Segundo, este es un tema además donde confluyen acuerdos a nivel de organismos públicos, academia, sociedad civil y la industria. ¿Ya? O sea, antes que estos temas se empezaran a discutir en la convención, ya estos actores tenían grados también altísimos de acuerdo sobre lo que iba a discutirse en estos temas. Y bueno, nosotros en el CEDI además promovimos una iniciativa popular de normas sobre protección de datos personales, privacidad y seguridad informática. Y en 5 días logramos 18.000 adhesiones. ¿Ya? Entonces, de gente de todas las edades, de todo el país, no tenemos 18.000 amigos, ¿te fijas? Entonces, esto también yo creo que demuestra que de verdad es un tema importante para la ciudadanía y que no debiera de ninguna manera sustraerse de futuras conversaciones si es que ese es el escenario. Les quiero agradecer a las 3. Obvio que me quedé corta, pero muy interesante la conversación y los puntos que tienen. Yo sí tengo 18.000 amigos. No. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver de inmediato con esta discusión que es tan urgente y ha estado tan ausente, así que quédese con nosotros que seguimos con este especial sobre la propuesta de constitución.
Nos queda poquito de este especial donde tratamos de entregarles a ustedes algunos de los elementos que puedan servir para decidir su voto este 4 de septiembre. Para eso hoy día estamos con nuestro especialista en el metaverso de Futuro 360, Cristian Noguchi. Gracias por estar con nosotros. Hola Paloma, ¿qué tal? Sí, quisimos abordar distintas áreas del conocimiento en este especial de Futuro 360 porque la ciencia impacta en distintos niveles en la sociedad. Y queremos partir hablando, Paloma, sobre algo muy relevante y que está muy en boga en el siglo XXI. Cuéntame más. Neuroderechos. De hecho, Chile podría ser pionero en esta materia a nivel mundial y los quiero invitar a revisar un video de un especialista en esta materia para que a la vuelta sigamos conversando. Excelente. En la nueva Constitución sí hay explícitamente declarado que el Estado tendrá la responsabilidad de fomentar la investigación científica y también se establece en sus artículos 97-98 que esta actividad debiera producirse con énfasis ético tanto con los seres humanos como de la naturaleza y de los animales. En este sentido, la nueva Constitución es más explícita, aunque en ambos casos hay incorporadas ciertos artículos que fomentan la actividad científica y la actividad ética que se lleva a cabo a través de esta iniciativa. Ahí está Pedro Maldonado haciendo este análisis, Paloma, de lo que va a ser el impacto de la ciencia en esta eventual propuesta constitucional, pero también él es un especialista en lo que yo te anticipaba, los neuroderechos, que es en términos súper simples, eventualmente cómo nuestra mente se va a relacionar con la tecnología y también dentro del mundo digital. ¿Cómo protegemos ese producto que sale de nuestra mente habitualmente con cada clic, con cada cosa que compartimos y que hoy día no tiene una regulación que permita hacernos a nosotros dueños de nosotros mismos? Y esto tiene todo que ver con cómo se usan esos clics y esos likes que nosotros ponemos y que parecen inocuos y parece que es solo que yo digo que me encantan todas las publicaciones de Noguchi, pero al final todo eso, como ustedes bien saben, se usa para vendernos a nosotros algunas cosas, para tomar otras decisiones, se venden en bases de datos. Por eso es tan relevante un artículo de este tipo que es muy pionero efectivamente a nivel global. Exactamente. De hecho, desde el 7 de diciembre del año 2021, esto está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, así que va a ser un tema muy relevante dentro de esta discusión. Avancemos, Paloma. Avancemos, por favor. A otra área del conocimiento, ciencias sociales, revisemos la cápsula y comentamos. En primer lugar, reconoce la diversidad de sistemas de conocimiento, lo cual tributa a una noción fundamental que es la justicia epistémica. Esto quiere decir que la creación y la generación de conocimientos no solo se va a limitar a la que se hace en el ámbito académico universitario, sino que también se va a reconocer la creación y la generación de conocimientos de distintos contextos, territorios y culturas. En segundo lugar, la nueva Constitución reconoce nuestras áreas como fundamentales para la creación de un Estado que tiene como eje fundamental los derechos humanos. Recordemos que la memoria, el pensamiento crítico, la creación son elementos fundamentales para la creación de una sociedad más justa. Y en tercer lugar, la nueva Constitución reconoce que las artes, las humanidades y las ciencias sociales son fundamentales para enfrentar los desafíos que nos presentan las crisis por las cuales estamos pasando. Qué relevante, Paloma, son las ciencias sociales, no solamente en el desarrollo de la investigación, sino que también en el desarrollo del país. Ella hablaba, Carolina Ábalos, sobre la justicia epistémica, por ejemplo, en una área del conocimiento que muchas veces queda un poco atrás, pero nosotros quisimos resaltar dentro de este debate de propuesta constitucional. Importante saber qué es la justicia epistémica. También, absolutamente. Es la relación que debe existir entre el desarrollo del conocimiento desde las ciencias sociales, su aplicación dentro de la sociedad y finalmente los reparos que eventualmente podría tener alguna mala interpretación de este concepto que se busca establecer dentro de la propuesta constitucional para así seguir fomentando el desarrollo de la investigación y el conocimiento dentro de esta materia. Muy importante aclarar el tema porque son temas que son muy lejanos, entonces a veces es difícil distinguirlos, ¿verdad? Absolutamente. Vamos con el último, Paloma, uno de mis favoritos, astronomía. Con la protección del cielo pasamos de tener una ley adecuada para las regiones desde Antofagasta hasta La Serena a hacer una ley para todo el país con un sentido local.
Esa ley protege constitucionalmente el cielo nocturno. Es la primera constitución en el mundo en hacerlo y sin duda es un gran logro. Yo habría deseado, como astrónomo que utiliza ondas de radio, además de ondas de telescopios ópticos o infrarrojos, que ojalá protegiera el cielo diurno y nocturno. Pero el proteger el cielo nocturno es sin duda un gran avance. También explícitamente menciona la colaboración internacional en la protección del cielo y el desarrollo de la astronomía, que no aparece por nombre. Eso es un tremendo avance también. Me hubiese gustado quizás que dijera nacional e internacional, pero la colaboración y desarrollo nacional está escrita en muchas otras partes de la Constitución, como lo dije hace un minuto. Existe todo un debate de cuánto es el porcentaje que nuestro país aporta a la investigación astronómica a nivel mundial. Lo hemos visto 50, 60, 70%, pero más allá de eso, sin duda, este es un tema y un polo de desarrollo bastante relevante a nivel país, considerando todo lo que está en boga en relación a descubrir Marte, por ejemplo, también la exploración de la Luna, incluso James Webb, que nos sorprende a diario con distintas fotografías, y ahí Chile podría ser mucho más protagonista, Paloma, dentro de este campo. Aquí es importante porque cuando uno dice proteger el cielo, suena un poco hippie, pero es muy concreto. Si nosotros iluminamos todo con nuestras ciudades y no nos preocupamos de que, por ejemplo, los telescopios con distintas tecnologías puedan efectivamente observar, estamos perdiendo un valor concreto muy material. Nosotros como país ofrecemos condiciones particulares al mundo para que ellos vengan e instalen sus proyectos acá, algo que trae además un ecosistema de inversión y de conocimiento enorme y que nos beneficia directamente a los chilenos. Por lo tanto, proteger el cielo y la iluminación, en este caso, regularla y dejar que estos espacios queden efectivamente libres de contaminación lumínica finalmente y de otro tipo de contaminación, es finalmente una manera de cuidar nuestro propio patrimonio. Tuvimos neuroderechos, también ciencias sociales, astronomía, pero tendremos más cápsulas de otras áreas de la ciencia en nuestro portal futuro360.com para que las puedan revisar y también participen dentro de este interesante debate de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Importante esta invitación porque siempre el programa se nos hace corto, hacemos temas tan importantes, tan profundos, tan vastos, que necesitamos también de las comunicaciones en las redes sociales para poder llegar con más y mejor conocimiento para ustedes. Nosotros vamos a una pausa, pero no se vaya porque volvemos con algo mucho más interesante todavía. Bueno, queremos profundizar en los temas que ya anticipábamos durante el primer bloque, esta vez tratando de avanzar eventualmente en algunos aspectos que se podrían mejorar o algunos que podríamos destacar que no son los que ya hemos hablado. Y para eso hoy día estamos con Santiago Prat, jefe de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes y director de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, y también con Jorge Babul, bioquímico y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y expresidente del Consejo de Sociedades Científicas, pero además una persona que siempre participa muy activamente desde la perspectiva de la ciencia en la conversación pública. Muchas gracias por estar aquí ambos. Quisiera partir contigo, Santiago, respecto de algún tema que ya te había leído previamente, que es la preocupación que existe, que aparece en nuestra nota de introducción en torno a la protección de la propiedad intelectual. Claro, la preocupación básicamente consiste porque el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual, desde también la perspectiva como derechos humanos, siempre ha estado muy vinculada a dos manifestaciones de un mismo derecho, que es el derecho de autor, por un lado, con los derechos conexos de los intérpretes y ejecutantes, pero también los derechos de propiedad industrial. Entonces, tenemos hoy día un texto que deja fuera uno de esas dos almas, que es el de la propiedad industrial, que claramente no está porque se votó, digamos, que se quedara fuera del texto constitucional hoy día. Y entonces, por lo menos la preocupación está de todos los que nos dedicamos a temas de ciencia, desarrollo, de investigación y desarrollo e innovación, en el sentido de que deja desprotegido o podría dejar protegido a una serie de actores del ecosistema nacional en este ámbito. Pero también creemos también que esto responde a algunos desconocimientos respecto de quiénes son los usuarios de los derechos de propiedad industrial. Ya, vamos a volver sobre ese punto específicamente. Jorge, me gustaría... tú eres un activo pensador en relación a los asuntos de la ciencia. Esta Constitución por primera vez tiene muchas alusiones a temas en los que hemos estado en las discusiones durante los últimos 5 años. Y desde ese punto de vista, ¿qué te parece esta propuesta y qué cosa echas de menos tal vez o qué cosa te encanta? Cualquiera de las dos.
Mira, yo me he dedicado una buena parte de mi vida a reclamar, así que yo quiero decir lo que me gusta. Ok, va a innovar ahora. Mira, hay un aspecto que tiene que ver con lo transdisciplinario, digamos, es el modificar lo que hemos estado haciendo, que tiene un corte muy de cada disciplina en su lugar cómodo, a conversar entre las disciplinas. Y sobre todo esto es importante porque los problemas que tenemos que resolver son complejos y requiere de la participación de todos, pero no en forma así pura, cada uno con su saber de su disciplina, sino que por encima de todas las disciplinas. Yo además soy director del programa académico de bachillerato de la Universidad de Chile, donde justamente la misión es la integración de las disciplinas. Y obviamente que esto tiene que partir desde antes de la cuna, digamos, incluso a las modificaciones en los colegios, cambiar las asignaturas, unirlas, mezclarlas, etcétera, o que el arte esté en todos lados, que la ingeniería esté en todos lados, etcétera. Esas mezclas que se proponen, que no son mezclas, sino que es la unificación del conocimiento, yo creo que va a tener un beneficio fundamental, y el que yo hago énfasis es en que va a cambiar nuestro comportamiento, que es una de las cosas cruciales en este momento. Y más difíciles de cambiar además. Exactamente. Santiago, volvamos con quiénes son los usuarios de estos derechos, ¿por qué no debiera preocupar o por qué debiera haber estado integrado? ¿Cuál es la falta de información que hizo tomar esta propuesta? Debiera haber estado integrado porque es una tradición que viene de 1833 y además, como le mencionaba, es un derecho fundamental, y además existe toda una red de tratados internacionales que abordan estos temas. De esto datan de fines de 1800, digamos, y algunos, por ejemplo, el de derecho de autor está promovido por el mismo propio Víctor Hugo. Entonces, uno siente un poco la ausencia de esta faceta también de propiedad industrial. ¿Y quiénes son los usuarios? Yendo al detalle, así, por ejemplo, en materia de patente en Chile, los primeros solicitantes de patentes son personas naturales. En el segundo grupo encontramos las pequeñas y medianas empresas, y en tercer lugar a las universidades. Y curiosamente, dentro de las pequeñas y medianas empresas, el área tecnológica en el que aborda la protección en temas de patentes son precisamente en temas de medio ambiente y soluciones también para la minería. En el tema de las marcas encontramos que los principales usuarios, digamos, la clase donde más se protege es la clase relacionada con temas de emprendimiento. También encontramos las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que protegen conocimientos de las comunidades. ¿Crees que no fue integrado? ¿Cuál es tal vez la falta de información que hubo al respecto? ¿Cuál es el prejuicio finalmente que podría haber habido? Yo participo de una corporación que es la Red de Historia Tecnológica de Chile, que hicimos una propuesta constitucional que tratamos de presentar, que lamentablemente no nos invitaron al primero y después no salimos sorteados, pero sí elaboramos un documento con estas consideraciones, y nosotros creemos que hay un poco de desconocimiento precisamente como en el doble clic respecto de cuáles son las materias que abordan estos derechos, que no son solamente las patentes, como les comentaba, están las marcas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, también tenemos los diseños, dibujos industriales, o sea, es un amplio espectro de derechos que protegen distintas actividades creativas e inventivas de las personas. ¿Y no se pueden incorporar por ley posteriormente en una interpretación? Lo digo porque se ha criticado tanto esta Constitución por ser tan detallista, que no es posible de corregir en un proceso posterior. O sea, uno podría a lo mejor haciendo una interpretación extensiva del derecho de propiedad, en realidad, porque mantiene esta expresión sobre todas las clases de bienes. Uno podría decir que ahí está en cierta manera recogido un aspecto de este derecho que podría, obviamente, dado que tenemos las dos leyes, tanto la de derecho de autor como la de propiedad industrial, estar igualmente recogido. Y además por todos los tratados internacionales que Chile ha ratificado, como les comentaba, el de Berna y el de París, que abordan uno y otro matiz de este derecho. Pero es más que nada una pretensión que también tienen los actores del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en relación que ambos derechos tuvieran la misma consagración en su perspectiva como también derecho fundamental, dadas las consideraciones también morales, no solamente legales, que tienen estos derechos de propiedad intelectual. Avancemos un poco sobre el escenario del 5 de septiembre. Puede que se rechace, puede que se apruebe.
Sin embargo, nos ha pasado por encima un proceso constituyente completo con el cual hemos podido reflexionar en torno a temas profundos. ¿Cuáles de estas cosas a ustedes les parecen que va a ser necesario seguir empujando después de los resultados del 4 de septiembre? Jorge. Bueno, yo he visto este proceso, ya sea el rechazo o el apruebo, como algo que llegar al final es comenzar. Entonces, nosotros hemos estado reuniéndonos muchas agrupaciones desde el tiempo de la Asamblea de Bachelet y después del estallido, etcétera, muchos actores. Y lo interesante es que los investigadores que hemos estado conversando son de diversas áreas: artes, humanidades, ciencias sociales, ciencias de la comunicación, ciencias exactas, naturales, y eso ha sido un tremendo avance. Y eso es algo que está conversando. Entonces, sin importar qué constitución tengamos, entre nosotros vamos a tener que seguir trabajando para... yo batallé tanto por un ministerio, pero no un ministerio para nosotros los investigadores, sino que para el país. Entonces, nos falta esa parte de juntarnos de manera de que el que tiene un problema y nos mira a la cara y dice, oiga, ¿cómo me resuelve usted el problema que yo tengo? ¿Ah? Que no tiene que ver con lo que usted hace directamente. Digamos, ¿en qué esa parte nos falta? Entonces, ese trabajo, digamos, de llegar con el conocimiento que uno tiene, por ejemplo, las neurociencias, que tienen que ver el afecto con el niño y cuál es el futuro después cuando grande, el efecto que tiene, cosas del diario vivir que se pueden mejorar si es que se transmiten mejor al ciudadano. Y eso no es dueño cada uno de su especialidad, sino que es el conjunto el que tiene que salir. Entonces, quizás mucha gente le tiene aversión a las matemáticas o a los científicos porque uno llega con eso específico. Deben llegar todos juntos con el conocimiento. Y la frase que tengo yo es que cuando sea la ciudadanía que pida más recursos para la ciencia, vamos a avanzar, no cuando sean los científicos. Desesperadamente necesito que estos nos ayuden, así que denle más recursos. Ese tipo de cosas son las que yo quiero y se puede lograr con voluntad, no sea acaso con una o determinada constitución. Obviamente que tiene que haber recursos, pero la gente ahora está reclamando, oiga, pero recursos no para las pesqueras, no para las mineras, no, para nosotros, para nuestro bienestar. Yo creo que por ahí va la cosa. Santiago. En mi caso, yo pienso que más allá del resultado, yo creo que es importante relevar el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país que queremos construir. Yo creo que este proceso es bastante transversal, además, son las normas más votadas. Claro, y además, por ahí estuve revisando algunos datos respecto de lo que la gente espera de la ciencia, y más del 80% de la gente espera cosas positivas, resultados positivos de la ciencia, y en ese sentido, y conectando un poco con lo que comentábamos recién de los recursos. No es la ciencia porque sí, no es la innovación porque sí, es porque Chile necesita tener una senda también de un desarrollo sostenible, y la ciencia tiene, y la tecnología y la innovación tienen la respuesta a muchos de los problemas que hoy día nos afectan como sociedad. Y también tiene que ver con hacia dónde dirigimos nuestro país para poder alcanzar el desarrollo sostenible con las respuestas que tiene la ciencia y la tecnología. Y en ese sentido, también es interesante revisar qué han hecho otros países similar a lo nuestro en el sentido de poner algunos focos o aumentar, por ejemplo, el gasto en I+D. No es, digamos, suerte de que los países el top 5 en innovación han a hecho nivel énfasis mundial, específico y han conducido fondos, presupuestos. Y han aumentado fuertemente el gasto en I+D. Nosotros tuvimos un pique ahí por el 0,37, 0,38 y ahora ya vamos en el 0,34 del PIB en ciencia, en investigación y desarrollo. Entonces es importante también cómo, más allá de las reglas del juego, también hay una voluntad y un diálogo que va más allá de un sector. Ahí los privados tienen una deuda énfasis con Chile enorme. Claramente. También. Por ahí hay algunos compromisos de llevar el gasto a un 1%. Yo creo que sería un desafío bien interesante de abordar como país, donde todos los actores y también en esta lógica de que también las disciplinas colaboren, se puedan dar respuesta a los desafíos que Chile se pueda plantear al mediano y corto plazo. Uno de los problemas, Paloma, disculpa, que tiene la ciencia es que no es sí o no, blanco y negro, los ciudadanos están acostumbrados, dígame sí o dígame no. La incertidumbre.
Siempre es necesario hacer más experimentos, estudiar más, imaginar más, crear más para dar las respuestas. Entonces, eso tenemos que resolverlo y no es fácil. Por eso necesitamos el conjunto de las disciplinas para saber cómo llegar con los conocimientos a la gente, a los ciudadanos. Me queda realmente 30 segundos por cada uno y quisiera saber qué aprendieron de este proceso, que sería bueno perpetuar a futuro en relación a las reflexiones que les ha traído este proceso y que sería bueno hacer a partir del 5 de septiembre, sea cual sea el resultado. En mi caso, yo creo que lo que hablábamos recién, ¿no? El consenso que genera en la sociedad, el rol que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en la vida de las personas y en el futuro del país. Yo creo que, para acotar, yo creo que no se puede perder en ningún caso ese impulso y ese foco en también poner recursos, generar orgánica del Estado para poder fomentar, en este sentido destaco también el rol de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene una mirada a largo plazo. Yo creo que en estos temas donde hay mayor consenso, el país tiene que tener convicción y determinación. Y que vaya más allá de los 4 años que pueda durar un periodo presidencial. Yo creo que es considerar a la gente. Yo creo que el descontento nace con que yo trabajo para otros, no trabajo para mí, no trabajo para nosotros. Yo creo que eso es importante y creo que ese es el mensaje de la Constitución que se está proponiendo. Oiga, así es como nosotros queremos vivir. Los que la hicieron, obviamente, y yo creo que debe ser considerado. Les quiero agradecer a los dos, un panel sui generis, pero importante para estos tiempos, además con un tema que ha estado muy ausente de la discusión. Así que muchas gracias por estar aquí en este especial sobre la propuesta de Constitución. Y estaremos de vuelta cuando las cosas se empiecen a hacer, las que aparecen allí, ¿no? Todos las queremos ver, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, estamos tratando de traer otro elemento para este caldito que tiene que hacer cada uno antes de ir a votar el 4 de septiembre para poder tomar una decisión informada. En el caso de medio ambiente y de ciencia han sido temas muy ausentes y que han quedado submarinados en torno a la amplia polémica que ha generado la propuesta de nueva Constitución. Sin embargo, son distinciones que son estratégicas, no solo para el país que puede llegar a ocurrir después de la eventual aprobación de la Constitución, sino en el país que tiene que ocurrir en el escenario de que se rechace. Necesitamos un país con conciencia de medio ambiente y con una visión sobre la relevancia de la ciencia que nos permita transformar nuestro futuro. Eso está siempre de la mano del conocimiento, siempre de la mano de la humildad y por lo mismo hacemos esta ofrenda para ustedes para que tomen buenas decisiones. Ese 4 de septiembre nos encontramos muy pronto en otro capítulo ahora de Futuro 360. Futuro 360 fue presentado por... Descubre el nuevo Chang'an Unity.